Analicemos el sistema eléctrico del automóvil, incluyendo el sistema de arranque, el sistema de carga y el sistema de encendido. El sistema de arranque es el encargado de proporcionar la revolución del motor para obtener el encendido. El sistema de arranque está compuesto por la batería, el interruptor del encendido, el solenoide de la marcha y el motor de arranque. 4 componentes que se encargarán de producir el giro del cigüeñal. El sistema de carga, ya encendido el motor, genera voltaje para recuperar la energía en la batería. Esto se lleva a cabo por medio del alternador y del regulador de voltaje. El regulador de voltaje es el que se encarga de regular o mantener una cantidad específica de voltaje o corriente en la batería sin que ésta se exceda de 14.5 voltios. El alternador transforma o convierte la energía mecánica a energía eléctrica para formar el voltaje que se necesita para alcanzar el encendido. El sistema de encendido es el que se encarga de producir el alto voltaje en las bujías. Para ello se requieren de 2 circuitos, el circuito primario y circuito secundario de encendido. El primario se encarga de crear el alto voltaje necesario para el encendido, mientras que el secundario se encarga únicamente de transportarlo. El primario está compuesto por el interruptor del encendido, el voltaje de la batería, la resistencia balasta, el embobinado primario de la bobina, los puntos y el condensador. Estas componentes se encargarán de producir un campo magnético para generar el salto de alto voltaje por el secundario de la bobina. Y las componentes del secundario, incluyendo el de la bobina, el cable de alta tensión, la tapa del distribuidor, el rotor, los cables y las bujías. El sistema de encendido cuenta con ajustes precisos en las bujías y en los puntos. Ahora en día los sistemas electrónicos cuentan con medidas en cada una de sus componentes, las cuales veremos a continuación. Los puntos y el condensador fue reemplazado por el módulo electrónico y la bobina de ignición. Estas componentes deberán de ser chequeadas con precisión para obtener un buen funcionamiento o un buen voltaje en las bujías que proporcione el encendido del motor. Veamos algunos motores de arranque de fabricación americana: Chrysler, Ford y General Motors. Estos son los encargados de proporcionar el arranque del motor. La prueba a realizar se llama prueba de contacto del motor de arranque o prueba al motor de arranque. Utilizando unos cables para un brinco de corriente, colocado en el negativo y positivo, hacemos contacto en la terminal Start o motor de arranque, por medio del cual vamos a obtener el giro o la vuelta del motor de arranque. Este engranaje llamado Bendix es el que se encargará de acoplar en el volante del motor al ser disparado por la acción magnética que se produce en el solenoide al recibir la corriente del interruptor del encendido. El solenoide y el motor de arranque de Ford, conocido como de acople positivo, este solenoide se encarga de realizar la función idénticamente como lo realizan los solenoides que se encuentran integrados en el motor de arranque. Veamos ahora cómo realizar la prueba o la reconstrucción de un motor de arranque. Desmontando su seguro o chaveta del eje del inducido, desmontamos los tornillos que fijan la cubierta del arranque. Estos 2 últimos tornillos en su mayoría son largos para atrapar al conjunto
con la base que fija en el motor del automóvil. Desmontados, retiramos la cubierta donde se encuentra localizado uno de los bujes o bushings para centrar al inducido. Desmontamos la tuerca de la terminal motor de arranque en el solenoide y desmontamos el casco o embobinados. El solenoide es parte individual del motor de arranque y por lo consiguiente puede ser reemplazado separadamente. El solenoide, al recibir la corriente del interruptor del encendido, activa a un mecanismo que se encarga de disparar o accionar al Bendix contra el volante del motor. Este mecanismo es activado por medio de un magnetismo que se forma en el interior del solenoide. El inducido o armadura del motor de arranque se encuentra centrado o alineado en las bases por medio de dos bushings. El embobinado o casco cuenta con una serie de carbones o escobillas negativas y positivas, las que se van a encargar de generar el voltaje para producir la revolución del motor de arranque. Estos carbones se encuentran presionados por medio de unos resortes contra el colector del inducido. El portacarbones, al contar con estos resortes, presionarán a los carbones para producir un buen contacto. El colector de la armadura requiere de su limpieza, utilizando una lija fina de metal, girándolo o circulándolo en el reductor, podemos obtener su limpieza, el cual debemos de separar para que no produzca un cortocircuito o evitar la revolución del inducido. Las líneas que unen en el colector deberán ser separadas utilizando una punta de un probador de corriente. En la autoparte más cercana usted podrá adquirir un kit o un juego de componentes para reconstruir su motor de arranque. Este incluye las brochas, los bushings o bujes, los cuales se encargan de centrar la armadura en las bases del motor de arranque. Si estos bujes se encontraran defectuosos, se produciría lo que se denomina el arrastre del motor de arranque. El arrastre del motor de arranque se produce al desalinearse este inducido y hacer contacto con los campos en las bobinas. Automáticamente se genera un contacto a tierra que impide la rotación de la armadura. El conjunto del motor de arranque está compuesto por la base, la armadura, el solenoide, el embobinado, los portacarbones y su cubierta. Estas componentes podrán ser limpiadas con algún aditivo, incluyendo combustible, y secándolas antes de realizar el armado del motor de arranque. Utilice grasa para lubricar a los bujes en menor cantidad. Introduzca la armadura en la base del motor de arranque. El mecanismo que hace contacto el Bendix
con el émbolo del solenoide, el cual se encargará de disparar o accionar a la hora de producirse el magnetismo al venir la corriente del interruptor del encendido. El solenoide fijo por medio de 2 tornillos en la base del motor de arranque. El embobinado o casco requiere de encontrarse aislado y por lo consiguiente nunca monte un embobinado que se encuentre sin aislamiento. Hágalo contacto en la terminal motor de arranque en el solenoide y el portacarbones, el cual fija a los carbones positivos y negativos. Utilice unas pinzas para retirar al resorte e introducir al carbón en su orificio. Lubrique ambos bujes, el de la cubierta y el de la base del motor de arranque. La roldana, esta se encarga de evitar el juego que haya entre la cubierta y la base del motor de arranque, su seguro y la cubierta del seguro. Alineamos el portacarbones en la cubierta del motor de arranque y colocamos los tornillos que detienen el portacarbones en la cubierta del motor de arranque. Y por último, colocamos los tornillos que fijan el casco en la base del motor de arranque. De esta manera queda reconstruido el motor de arranque. De igual manera lo puede usted probar haciendo contacto en la terminal solenoide y en la terminal motor de arranque para verificar el trabajo que haya realizado. Veamos ahora cómo realizar pruebas al sistema de carga. Utilizando un voltímetro, realizamos la prueba al sistema de carga, colocando en el negativo y en el positivo de la batería el voltímetro. De esta manera podemos obtener la medida del voltaje de la batería, el cual nos está indicando 12 voltios. Ponemos en marcha el motor y encendido lo procedemos a acelerar. El máximo de carga recomendable son 14.5 voltios. El motor de arranque, el alternador, requieren de servicios. Realicemos un kit o reparación a un alternador General Motors. Marquemos ambas cubiertas para, a la hora de montarlas, saber su posición. Desmontamos los tornillos que fijan la cubierta del motor del alternador. Al destapar el alternador, utilizando la herramienta adecuada, procedemos a desmontar las tuercas del embobinado. Retiradas estas tuercas, desmontamos el embobinado.
del alternador. Luego desmontamos el condensador supresor de ruidos al radio. Asimismo, desmontamos el portacarbones y la serie de diodos rectificadores. El regulador de voltaje, y por último el conjunto de diodos. Luego, desmontada la tuerca, desmontamos la polea y el ventilador, el cual se encargará de proporcionar aire para no excederlo de temperatura. La cubierta delantera, la cual cuenta con un cojinete o valero, el cual también requiere de servicio, o sea, lubricación o reemplazo. Desmontada la cubierta que fija el valero, golpeamos lentamente y obtenemos el cojinete. El conjunto del alternador que requiere de pruebas: el rotor, el embobinado y la serie de diodos. Realicemos la prueba utilizando un ómetro. Haciendo contacto la terminal negativa y positiva en el embobinado, obtenemos una lectura de continuidad. Ahora dejamos la terminal negativa a tierra y hacemos contacto cada uno de los terminales del embobinado, los cuales deberán marcarnos una lectura de infinito. O sea, no debe de haber ningún movimiento en la aguja del ómetro. La prueba al rotor: al hacer contacto los extremos del eje, obtenemos una continuidad, y haciendo contacto el negativo en el eje y el positivo en los anillos deslizantes, no debemos obtener ninguna continuidad o ninguna lectura. Luego hagamos contacto el negativo y el positivo en ambos anillos para obtener una continuidad. La serie de diodos, al desprenderlos, obtenemos 3 diodos negativos y 3 diodos positivos, los cuales deberán ser probados para verificar su condición, haciendo contacto cada uno de los terminales de los diodos. La terminal negativa del ómetro a tierra y la positiva a cada uno de los terminales de los diodos, y obtenemos una medida significando la resistencia del diodo. De igual manera lo hacemos en cada uno de los terminales, y luego invirtamos la prueba. Invertir la prueba significa poner el positivo a tierra y con el negativo hacer contacto cada uno de los terminales, y deberá de desaparecer la resistencia que anteriormente se estaba midiendo. La serie de diodos positivos, colocando el positivo a tierra y con el negativo haciendo contacto en los terminales, obtenemos resistencias. De igual manera tenemos que invertir la prueba, colocando el negativo a tierra y haciendo contacto con la terminal positivo del ómetro, y se deberá de obtener ninguna continuidad. De esta manera estamos dando a conocer que los diodos únicamente permiten el flujo de la corriente para un sentido, no en ambos sentidos. Adquiriendo un kit de componentes para hacer la reconstrucción, llevamos a cabo una limpieza a los anillos deslizantes. Los anillos deslizantes son los encargados de producir o generar el magnetismo por medio de los carbones.
los cuales deberán de ser limpiados. El conjunto de componentes: la cubierta trasera, el rotor, el embobinado, la cubierta delantera, ventilador y polea. Dependiendo de la condición del cojinete de la cubierta trasera, o si no, deberá ser reemplazado o únicamente lubricado. Colocamos la serie de diodos. El portacarbones requiere de un servicio o reemplazo de sus carbones. Colocando el resorte que le da tensión o presión al carbón, luego procedemos a colocar las escobillas o carbones, las cuales deberán ser detenidas por un clip para evitar que se salgan. Y al terminar de armar el alternador, este pin o pasador deberá ser desmontado. Luego montamos el regulador de voltaje, el cual puede ser integrado dentro del alternador o pueda encontrarse a un lado del fender, fuera del alternador. El portacarbones, los diodos rectificadores, una de las componentes que incluye el kit, y por último en la cubierta trasera, el embobinado. Asegúrese de dejar bien apretadas cada una de las componentes para evitar falsos contactos. El cojinete deberá ser reemplazado siempre y cuando existan ruidos o problemas en el alternador o a la hora de realizar dicha reconstrucción. Montado el cojinete o valero, colocamos el rotor, el cual gira libremente en la cubierta delantera. Un espaciador que evita que el ventilador roce o haga contacto con la cubierta delantera. Y su función es evitar calentamientos al generarse la corriente alterna. Su polea, su guacha de presión y su tuerca. Luego ensamblamos ambas partes, cubierta trasera y cubierta delantera, tomando en cuenta la marca que se hizo para ensamblar los tornillos de montaje. Y así, a la hora de que usted monta nuevamente su alternador en el motor, coincidan o casen las brackets o patas que sostienen al alternador.
Armado el alternador, recuerde de desmontar el pin que se fue colocado en el portacarbones para que las brochas o carbones no salieran e impidieran que introduciéramos las dos componentes. Realizado ya el servicio a un alternador, llevamos a cabo pruebas al sistema de encendido. El sistema de encendido encargado de generar el alto voltaje para las bujías el cual llega a cada una de ellas por medio de un orden de encendido. El sistema de ignición convencional o de puntos y condensador está compuesto por interruptor de encendido, resistencia reguladora balasta, resistencia primaria y secundaria de la bobina, los puntos o platinos, el condensador, el secundario de la bobina o resistencia o embobinado secundario, el cable de alta tensión, la tapa del distribuidor, el rotor, los cables de las bujías, uno por cada cilindro del motor, y las bujías. Sistema de ignición electrónico o distribuidor electrónico General Motors. Un distribuidor electrónico Ford, y está compuesto un sistema electrónico por las diferentes componentes: la tapa, el rotor, el reductor, la bobina captadora, la bobina de ignición y el módulo electrónico. La bobina captadora en el sistema Ford la bobina de ignición, el distribuidor, la bobina captadora y la resistencia reguladora en el sistema Chrysler. Módulo electrónico Ford. Bobina de ignición para el sistema de ignición electrónica General Motors, montada o integrada en la tapa del distribuidor. La bobina captadora de un General Motors, rotor y distribuidor. El módulo localizado dentro del distribuidor también es conocido como pastilla. Veamos la prueba al realizar al embobinado primario de la bobina, la cual deberá medir de 1.41 a 1.79, haciendo contacto los dos terminales primarios, el negativo y el positivo. De no ser así, reemplace la bobina. La prueba del embobinado primario de un sistema electrónico Ford deberá medir de 1 a 2 ohmios, haciendo contacto las terminales negativa y positiva. La bobina del sistema electrónico General Motors se encuentra integrada dentro de la tapa del distribuidor. Desmóntela y haga contacto los terminales negativo y positivo, localizados o identificados por medio de un cable rojo y blanco. En esta deberá obtener una medida de 0.4 a 1.0 ohmios. De no ser así, deberá reemplazar la bobina de ignición. La medida del secundario, haciendo contacto la terminal negativa y la torre central de la bobina, para un sistema Chrysler de 8.000 a 12.200 ohmios. De igual manera, realice la prueba en el embobinado secundario de la bobina Ford, en el contacto negativo y la torre central de la bobina. Obtendrá de 7.000 a 13.000 ohmios. La lectura en el sistema electrónico General Motors es más alta, haciendo contacto la terminal touch, y el centro de la bobina deberá obtener de 16.000 a 40.000 ohmios.
De no ser así, deberá también reemplazar la bobina de ignición. Las medidas o pruebas a realizar a la pastilla o módulo electrónico General Motors, utilizando un tester light o probador de corriente. La medida de la bobina captadora de General Motors deberá ser de 500 a 1500 ohmios. Haciendo contacto con un ómetro las dos terminales de la bobina captadora. De no ser así, deberá reemplazarla para obtener el alto voltaje en las bujías. La bobina captadora de un sistema Chrysler deberá medir de 150 a 900 ohmios y la bobina captadora de un sistema Ford de 400 a 800 ohmios. Utilizando un ómetro también podemos saber las condiciones de los cables, las cuales deberán medir de 5000 a 7000 ohmios por pie de largo. Asegúrese de calibrar sus bujías según lo especificado por el fabricante. Esto lo puede adquirir en la calcomanía de información o en el manual de especificación. De igual manera, utilizando un calibrador de hojas, asegúrese de ajustar los puntos en el distribuidor, haciendo contacto la leva en la fibra del platino, quedando de esta manera en la posición abierta para realizar el ajuste de los platinos. Al girar el eje del distribuidor, usted podrá observar que se produce la abertura del platino y esto generará un alto voltaje. Si usted prueba corriente en el cable de la bujía y no hay, pruebe corriente en el cable de alta tensión de la bobina, y de haber, entonces usted cuenta con problemas en el circuito secundario. El alto voltaje que salta por el cable de alta tensión de la bobina es generado por el circuito primario. Veamos ahora cómo este alto voltaje que llega hasta las bujías para el encendido de la mezcla aire y combustible se produce por medio de un orden de encendido, que significa cuál de los cilindros encenderá antes del siguiente y después del siguiente cilindro. El orden de encendido también usted lo puede localizar en el múltiple de admisión o en el manual de especificaciones para afinación. Este orden de encendido requiere de saber cuál de los receptáculos en la tapa del distribuidor corresponde al número 1. Para ello, deberá usted desmontar la bujía del cable número 1. Desmonta la bujía, coloca una garra a presión en el orificio, le da pequeños starter al motor y obtiene la expulsión. Luego, asegúrese de que la polea del cigüeñal marque 0. De no ser así, muévala manualmente. Entonces, desmontando la tapa del distribuidor, el rotor se encontrará apuntando a uno de los receptáculos en la tapa, y ese será el número 1. Luego, si usted le da arranque al motor, el rotor tiene un movimiento que puede ser a la izquierda o hacia la derecha. Entonces ese es el punto de partida para colocar el orden de encendido. Recuerde esto, el orden de encendido se encuentra colocado en la tapa del distribuidor para producir el encendido en cada uno de los cilindros del motor, como en el ejemplo 1, 3, 4, 2. El tiempo de encendido es muy importante de su ajuste. Requiere la utilización de una pistola de tiempo y haga contacto siempre en el cable número 1 en la bujía para generar la chispa o la luz en la pistola de tiempo. Esta pistola de tiempo, al alumbrar cuando se encuentra encendido el motor, le facilitará la localización de las marcas del tiempo en la polea del cigüeñal. Vea en el manual o en la calcomanía de información de su vehículo para saber a cuánto deberá ir el tiempo de encendido, según lo especificado por el fabricante. Cuando esta pistola alumbra, usted puede observar la polea del cigüeñal
y las marcas del tiempo, las cuales usted deberá alinear según lo especificado por el manual. Si requiere de ajuste, entonces, aflojando el tornillo que fija el distribuidor y al moverlo, usted puede observar que la marca en la polea del cigüeñal también produce su movimiento. Al dejarlo a lo especificado por el fabricante, asegúrese de apretar correctamente el tornillo del distribuidor. El tiempo de encendido, así como las pruebas y ajustes en general al sistema de ignición, requiere de que usted utilice un ómetro para saber si cada una de las componentes se encuentran en buenas condiciones, especialmente en estos modelos recientes o modernos que son de ignición electrónica. Las medidas le darán a conocer la condición de las componentes. El alto voltaje para el encendido requiere de que sus componentes se encuentren en buenas condiciones en el circuito primario y en el circuito secundario. El primario, que formaba el alto voltaje, y el secundario, que se encarga de transportar o distribuir el alto voltaje por medio de un orden de encendido. El ajuste preciso en cada una de sus componentes y de sus medidas le dará un buen funcionamiento y al mismo tiempo una chispa de color azul en los electrodos de las bujías que se encargarán de quemar la mezcla de aire combustible en el cilindro. Si usted cuenta con alguna duda, llámenos a nuestro departamento de asesoría telefónica y nosotros le ayudaremos a solucionar su problema. Recuerde de utilizar el ómetro en la escala de ohmios. Si usted nunca ha utilizado un ómetro de esta naturaleza, le recomiendo utilizar uno digital. Es mucho más fácil y práctica sus lecturas. Asimismo, recuérdese de utilizar escalas bajas para medidas en el embobinado primario y una escala alta para medidas del secundario. Resumiendo la operación del sistema de ignición, recuerde siempre que cuando no hay corriente en las bujías, no se puede obtener el encendido del motor. Entonces es necesario que usted verifique si hay corriente en las bujías o en los cables de las bujías. De no haber, pruebe que haya corriente en el cable de alta tensión de la bobina. Si hay en el cable de alta tensión de la bobina, su problema es el circuito secundario y usted debe de verificar la condición de la tapa, el rotor, los cables y las bujías. Si no hay corriente ni en el primario o en los cables de las bujías ni en el cable de alta tensión de la bobina, entonces su problema es el circuito primario. Si el sistema es convencional, reemplace los puntos y el condensador y mida la condición de la bobina de ignición. Y si el sistema es electrónico, mida la resistencia de la bobina captadora del primario y secundario de la bobina de ignición para asegurarse de su condición. Si usted duda de alguna de las componentes, de la medida de alguna de las componentes, le recomiendo que nos llame y nosotros estaremos orgullosos de poderle informar más acerca de la mecánica automotriz. Recuerde de utilizar guantes o pinzas aislantes a la hora de realizar las pruebas en los cables de alta tensión de la bobina, al desconectar el cable de la bujía y el cable del centro de la tapa del distribuidor para evitar una sobredescarga.